Buenas noches a todos. Qué bueno que podemos empezar esta reunión de oración meditando en la palabra del Señor. Les pido una disculpa si se oye mucho ruido. Está en una tormenta súper fuerte ahorita aquí en la iglesia. Pero bueno, vamos a ver si se escucha bien. Vamos a ir al Salmo 84, de los versículos del 1 al 8. Vamos a meditar en estos versículos. Salmo 84, versículos del 1 al 8. Y el título de la meditación de hoy se titula Comunión y Gozo. Y dice así este texto: Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Hay una cita que siempre utilizo de Octavio Paz, de su libro El laberinto de la soledad. Y dice Octavio Paz, hablando del mexicano y de su soledad, dice, el pecado es sinónimo de separación y la salvación es sinónimo de comunión. Y aunque Octavio Paz no era un cristiano, nunca era un libre pensador, pero la influencia obviamente de la cultura cristiana, aunque sea en la tradición católica, obviamente dejó su huella en su pensamiento. Y realmente cuando vemos este texto, tenemos que pensar en que el salmista está hablándonos de cómo la comunión con el Señor es la fuente de su alegría, de cómo la comunión con Dios y su conocimiento de Dios es la fuente de su gozo, la fuente de su esperanza. Dice el versículo 1 y 2, cuán hermosos son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor y casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Y el salmista está expresando de una manera muy exuberante, como lo hemos dicho en las últimas semanas hablando de los salmos, de una manera muy exuberante la alegría de poder estar en comunión con Dios, de poder estar cerca del Señor. Pero también cuando leemos un texto como este, recordamos que muchas veces nosotros ya estando en Cristo, sabiendo que hemos sido adoptados en la familia de Dios, sabiendo que hemos sido perdonados de nuestros pecados, justificados, sabiendo que Dios anhela tener esa comunión con nosotros, ¿cómo fallamos en alegrarnos de esta comunión que disfrutamos con Dios? ¿Cómo fallamos en buscar nuestro consuelo, nuestra alegría en esta relación con Dios? La verdad es que a veces ni siquiera lo intentamos. A veces nuestra desesperación nos lleva más bien a alejarnos de Dios, a buscar consuelo en cosas de este mundo. Pero realmente vemos la invitación del salmista a acercarnos a Dios y a encontrar en la comunión con el Señor el consuelo que necesita nuestros corazones como Él. Dice el versículo 3, Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares y también la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Y fíjense, muchos comentaristas dicen que estos versículos realmente hablan de esta perspectiva del salmista, pensando en el templo de Dios, ahí en Jerusalén, pensando cómo las golondrinas, no sé si a ustedes les ha tocado que de pronto alguna golondrina empieza a hacer su nido ahí en la casa, entre el muro y el techo, y ahí hacen sus balcones las golondrinas, ensucian todo. Pero dicen los expertos, esto era común en el templo ahí en Jerusalén, que las aves llegaran y buscaran entre las columnas y entre la construcción del templo su refugio. Y
aquí es la idea, es cómo Dios muestra su amor, algo que nosotros le llamamos la gracia común. En la gracia común que Dios le da a todas las personas, no solamente a su pueblo escogido, pero dice el Señor Jesús que el Señor hace salir el sol sobre todas las personas, hace llover sobre justos e injustos, y de esta manera sabemos que Dios está cuidando de su creación. Pero qué bueno es saber, qué bueno es conocer a ese Dios que muestra su bondad aún a los que no lo conocen, aún a los que tal vez están en contra de Él. También a ellos les muestra Dios su amor como a las aves. Y luego dice versículo 4 y 5, dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Y es algo que, lo que dice el salmista es algo que nos desafía. Tenemos que reflexionar, ¿realmente yo creo esto? ¿Realmente creo que soy feliz si estoy en comunión con Dios? Ahora nosotros no habitamos un templo como del que está hablando el salmista. Sabemos que Cristo es el templo, sabemos que Cristo es donde habita la plenitud de la deidad, sabemos que Cristo es el lugar en donde nos encontramos todos los que creemos, todos los que confesamos su nombre. Tenemos comunión en ese lugar que es Cristo. Pero realmente la pregunta es, ¿de verdad creemos que somos felices al buscar a Dios? ¿Realmente creemos que nos va a dar la felicidad el pensar en recorrer las sendas del Señor, en caminar sus caminos, en buscarlo, en serle fiel, en esforzarnos, en mantenernos en la fe de Cristo? ¿Realmente creemos que esto nos va a hacer felices? Tenemos que pensar esto, no solamente leerlo y decir, oye, qué bonito, pero ¿qué tiene que ver contigo y conmigo esto? Tenemos que pensar si nuestra experiencia con Dios es como la del salmista o si estamos todavía lejos del Señor. Dice el versículo 6, dicen el versículo 6 y 7, cuando pasa, ¿quién? El que cree en Dios, el que pone su confianza en Dios, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Es decir, esta comunión con Dios le da sentido aún al sufrimiento. Esta comunión que disfruta el salmista, dice el salmista, le da una nueva perspectiva a los tiempos difíciles. Y esto es algo que como cristianos tenemos que entender, que todas las circunstancias que Dios ha puesto en nuestras vidas, sean tiempos de salud, sean tiempos de enfermedad, sean tiempos de abundancia o sean tiempos de escasez, sean tiempos de comunión o sean tiempos en los que las relaciones se rompen. Entonces, en cada etapa, si tú eres un cristiano, si tú entiendes que la comunión con Dios es lo que más necesitas, entonces vas a darle una interpretación distinta a tus circunstancias, vas a poder aprovecharlas para conocer más a Dios, para estar más en comunión con Él, y dice, esta experiencia de ir por el Valle de las Lágrimas se convertirá como ir en una región de manantiales, como si estuviéramos experimentando lluvias tempranas, dice, que cubren de bendiciones el valle. Y me encanta esta parte, ¿no? Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Según avanzamos en la vida cristiana, es lo que está diciendo el salmista, según avanzamos en nuestra comunión con Dios, dice, los peregrinos cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Entonces, ¿de qué nos sirve esta comunión con Dios? Esta comunión en la que nos debemos de esforzar, que debemos disfrutar, que nos hace feliz, dice el salmista. Esta comunión es la que nos lleva hacia esa meta, que es la experiencia con el Señor en la gloria. Y finalmente dice el versículo 8, oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. El salmista estaba rogándole a Dios ser escuchado, pero nosotros, ya estando en Cristo, sabemos que hemos sido aceptados, sabemos que tenemos entrada al lugar santísimo, sabemos que cuando Cristo fue crucificado, cuando murió, el velo del templo se rasgó en dos, dándonos libre acceso al Padre. Y pensando en esto, ¿cómo vamos a venir hoy y traer nuestras oraciones? Pues con la confianza de que ya estamos en comunión con Dios. No tenemos que rogarle que nos escuche. Él nos escucha por medio de los méritos de su Hijo Jesucristo. Tendremos esa confianza hoy, disfrutaremos de esa comunión con Dios hoy, nos alegraremos en esa comunión hoy.
Yo hoy necesito esa comunión con Dios, yo hoy necesito alegrarme en el Señor. No sé si ustedes lo necesitan, así es que vengamos a la oración en esta tarde con gozo, con la alegría, pero sobre todo con la seguridad de que Dios nos escucha por medio de Jesucristo, por los méritos de Cristo.